El Palacio Negro de Lecumberri. Lo que se llamó el Palacio Negro de Lecumberri se ubica en la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza. Actualmente es la sede del Archivo General de la Nación, lugar que alberga la memoria impresa de nuestro país en sus más de 40,000 volúmenes, correspondientes a los siglos XVI al XX y 931 diarios del siglo XX, todo disponible para la consulta del público general. Antes de ser sede de tan importante archivo, este espacio fue una de las prisiones más temidas del país. De hecho, el sobrenombre Palacio Negro se lo pusieron los reclusos que relataban a sus familiares las trágicas escenas que ahí se desarrollaban cada día, desde suicidios de reos que no soportaban el encierro, hasta las vejaciones que sufrían a manos de los crueles celadores e incluso, historias de aparecidos. La construcción de la prisión comenzó el 9 de mayo de 1885 sobre un terreno que perteneció a la familia Lecumberri. Tras 15 años de arduo trabajo bajo la dirección del ingeniero M. Quintana, la nueva penitenciaría fue inaugurada el 29 de septiembre de 1900 por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. La cárcel tenía 804 celdas para albergar a 800 presos, pero, como sucede con todas las prisiones del mundo, la sobrepoblación fue uno de los mayores problemas, a pesar de que en 1908 se amplió una parte del lugar para recibir a 196 reos más. Cada año aumentó el número de prisioneros. Ya para 1971 había 3.800 personas recluidas. El Palacio Negro de Lecumberri funcionó como prisión hasta 1976, cuando su director, Sergio García Ramírez, decidió clausurar sus puertas. El inmueble permaneció cerrado hasta 1982, año en que fue remodelado y adaptado para convertirse en la sede del Archivo General de la Nación. Las trágicas historias que se escribieron en ese lugar no se olvidan, a pesar de su cambio de funciones, pues el nuevo personal no tardó en reportar sucesos extraños. Sin duda la historia de fantasmas más famosa de este recinto es la de Jacinto, el venado. El relato, más que infundir miedo, provoca pena y compasión por este hombre encarcelado y justamente acusado de un crimen que no cometió. Esta es su historia. Jacinto era albañil y fue contratado por una acaudalada mujer para hacer algunas reparaciones en su casa. Con la intención de evitarse molestias y para no ser despertada, le confió al modesto albañil un juego de llaves, así podría llegar a trabajar desde temprano sin molestar a su patrona. Jacinto le comentó su esposa Amalia en dónde estaba trabajando y lo sorprendido que estaba de ver el lujo en que vivía su nueva patrona. Amalia era una mujer avariciosa, pero ese no era su único defecto. Además le era infiel a Jacinto con su compadre. Ella ya estaba aburrida de su marido y pensaba dejarlo, pero al escuchar del nuevo trabajo de Jacinto con una patrona adinerada que le confió un juego de llaves de su casa, se le ocurrió un maléfico plan. En cuanto Amalia se vio con su amante, le comentó: «Podemos librarnos de Jacinto y vivir como auténticos reyes». Le platicó a detalle el plan para asaltar la residencia donde trabajaba su esposo. El compadre escuchó con atención a la mujer y le dio algunas sugerencias para mejorar el plan. «Que sea el próximo viernes», sentenció la malévola mujer. Ese día Jacinto regresó a las 2 de la tarde del trabajo y lo primero que hizo fue tomar una siesta. Amalia aprovechó ese momento para sacar de su bolsa el duplicado de llaves. La tarde transcurrió con normalidad. Ella se portó amorosa con él para no levantar sospechas. Al caer la noche, la mujer esperó que dieran las 12 para salir de su casa y encontrarse con su amante. Cuando llegaron a la casa de la millonaria entraron sin ningún problema. Al ver el lujo con el que vivía esa persona quedaron impactados: pisos de mármol, jarrones de porcelana, muebles de primera calidad, tapetes finos, entre otros suntuosos objetos. Sabían que ahí debía haber mucho dinero, solo tendrían que buscarlo. Cuando se dirigían hacia la recámara de la dueña,
vieron en un pasillo la caja de herramientas de Jacinto. De ahí el compadre tomó un martillo con el que golpeó la cabeza de su víctima. El ataque fue despiadado. Una vez consumado el asesinato, buscaron en los cajones de la recámara y lograron obtener un valioso botín. Acto seguido salieron de ahí a toda prisa, dejando la vista el arma homicida ensangrentada. Cuando la policía llegó y vio el tipo de arma que habían usado los delincuentes, indagaron un poco y dieron con Jacinto, a quien tomaron prisionero por ese crimen. Cuando Jacinto fue informado del crimen por el que lo acusaban, de inmediato supo que su esposa era la asesina, pues esa madrugada él despertó y no la vio en la cama. Sin saber más, esperó a su regreso. Cuando ésta llegó, lucía muy nerviosa. Amalia pretextó una visita urgente a su madre, quien había enfermado repentinamente, y dijo que al verlo tan cansado decidió no despertarlo. En ese momento se le cayó de entre las ropas el juego de llaves. Extrañado, Jacinto las levantó y al cuestionar a María sobre el hecho, ella no tuvo respuesta. Durante el juicio contra Jacinto, y por increíble que parezca, Amalia testificó en su contra, afirmando que él le comentó sus planes para asesinar a la mujer. En un acto de amor, el pobre hombre aceptó los cargos sin replicar, pues prefería ir a prisión él mismo antes que su esposa. Cuando Amalia se despidió de Jacinto, cínicamente le juró amor eterno y prometió visitarlo cada viernes hasta su liberación. Las promesas de Amalia nunca se cumplieron. En cuanto pudo se dio la fuga con su amante, llevándose el dinero y las joyas producto del crimen. Fue su comadre quien informó de esto a Jacinto, incluso llegó a reclamarle, pues por su culpa había perdido a su marido. La noticia lo derrumbó, pues él nunca imaginó que su esposa le fuera infiel con su propio compadre. Después de esto, Jacinto resistió solo 2 meses y medio tras las rejas. Una noche decidió ahorcarse con una sábana amarrándola de un barandal del segundo piso del pabellón 4. Este suicidio generó una de las leyendas más interesantes desarrolladas en esta prisión, y es que, incluso hasta nuestros días, dicen que se ve su espectro colgado del barandal, y hay quien afirma haberlo visto caminar por los pasillos del Palacio Negro con un gesto de tristeza en el rostro. De acuerdo con el testimonio de un intendente que trabajó en el palacio y cuando ya fungía como archivo, una noche que estaba solo alcanzó a escuchar un suspiro. Esto le provocó un escalofrío tremendo, pero recordó las historias de fantasmas que algunos de los compañeros la habían contado. Con miedo guardó sus utensilios de limpieza y se marchó deprisa a su casa. Días después se repitió este fenómeno, pero el intendente, que hasta hoy permanece en el anonimato, no solo escuchó el mismo suspiro, ahora incluso vio un hombre sentado en una de las bancas. A esa hora no había nadie. El empleado se acercó a él con paso lento, con miedo pero también con curiosidad. ¿Quién es usted? ¿Por dónde entró?, preguntó tratando de no delatar su turbación. El extraño visitante volvió a suspirar profundo, lo miró y agachó la cabeza mientras preguntaba, otra vez no vino, ¿verdad? No vino. ¿Quién?, cuestionó. Su vez el intendente. Amalia, mi esposa. Esta respuesta tomó por sorpresa al hombre del aseo, quien por un momento despegó su vida de su interlocutor para dejar su cubeta en el piso y recargar su trapeadora en la pared. Cuando giró nuevamente hacia él para preguntarle otras cosas, el hombre había desaparecido. El intendente estuvo a punto de desmayarse, no tenía la menor duda. Se había topado con un fantasma. Según versiones que circulan de boca en boca, el intendente pudo notar que el hombre portaba un uniforme gris a rayas. Se veía gris por lo desgastado y sucio. En el uniforme de un reo de los años 40. No parecía ser un fantasma, más bien sería como un hombre enfermo, agotado, abatido y con una profunda tristeza. De acuerdo al testimonio de este informante anónimo, la aparición de Jacinto se repitió en otras ocasiones e incluso le relató su triste historia, pero la narraba en tiempo presente. El intendente intentó hacerlo consciente de que era un ánima en pena, pero el venado hacía caso omiso, desviaba la conversación o simplemente lo ignoraba.
Gracias al apoyo de su compañera Lupita, un archivista que le permitió el acceso a bitácoras y archivos de la época, el intendente pudo comprobar que Jacinto era el venado, de verdad existió y padeció con esa triste historia, y aunque nunca logró comprobar a sus compañeros sus encuentros y conversaciones con el fantasma, su vida no volvió a ser la misma. Un contacto con el más allá pudo trastornar destinos.